A esta hora, Radio Centro y Centro Digital presentan El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy investigador, analista de políticas públicas para América Latina en el Instituto Cato. Nos acompaña hoy, como siempre, Gabriela Calderón de Burgos, que es Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato. Nos acompaña desde Guayaquil. Nos acompaña también Ian Vázquez, vicepresidente para Estudios Internacionales desde Washington. Por supuesto, siempre del Instituto Cato. Y nos acompaña hoy un invitado muy especial. Ian se ríe porque siempre digo que son todos especiales, pero lo cierto es que lo son. Y en este caso realmente es especial. Se trata de Ernesto Silva Méndez, que es un abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente prorector de la Universidad del Desarrollo en Santiago, director ejecutivo de FARO, el Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la UDD. Fue diputado de la República entre 2010 y 2018. También fue presidente de la UDI, la Unión Demócrata Independiente, entre 2014 y 2015. Ha sido Distinguished Visiting Fellow en el Hoover Institution de la Universidad Stanford. Ha publicado en revistas como Public Choice, Estudios Públicos y es columnista habitual en medios de prensa de Chile como El Libero. O sea que, de verdad, Ernesto es un invitado especial. Y quisiera comenzar, Ernesto, por preguntarte, por supuesto que queremos hablar sobre Chile en este episodio, más generalmente, ¿no? Para una audiencia quizás no chilena, latinoamericana, iberoamericana, que se interesa por el caso de Chile. ¿Cuál es el país que heredó José Antonio Kast al asumir la presidencia este año? ¿Cómo era el contexto político, económico, cultural del país? Bueno, primero, muchas gracias, Marco, y saludar a Gabriela y a Ian por poder verlos y tener la oportunidad de conversar con ustedes. Me pone muy contento. Mira, el país que recibe el presidente Kast en marzo de este año 2026 es un país que viene de una década de estancamiento. Voy a ir un poco más atrás que solamente mirar lo que ha pasado en los últimos meses, ¿ya? Chile es un país que viene de una década de estancamiento. Chile alcanza a ser un país de ingresos medios altos hacia el año 2012 y empieza a desarrollarse una sucesión de decisiones y políticas que yo considero que fueron negativas para Chile. Y que en el fondo, si yo las pudiera resumir, en el fondo tiene que ver principalmente con disminuir los grados de libertad de las personas y de las empresas para generar valor y aumentar los grados de intervención del Estado en la toma de decisiones. Esto se vio acelerado de manera muy fuerte con dos hitos que vivió nuestro país. El primero, que fue el estallido de violencia, que la izquierda lo llama el estallido social, que ocurrió el año 2018, en octubre, el octubre del 2018, exactamente. O 19, ya me perdí, pero en el fondo que lo que generó fue un hito donde simultáneamente quemaron decenas de estaciones de metro y hubo una especie de revuelta social que amenazó la continuidad del gobierno, con un llamado a, en el fondo, criticar, en el fondo, la estructura, el modelo económico existente. Así lo instrumentalizó la izquierda y derivó en lo segundo, que es un proceso constituyente que tuvo dos etapas que fracasaron en 2022 y 2023. Entonces, ese Chile, que fue un lugar para mirar, un ejemplo de progreso a través de la libertad desde los años 70, 80 y 90, se transformó en un lugar donde en una década se produjo un estancamiento y donde lo más fuerte que hubo fue un retroceso en la convicción de las ideas que generan bienestar. Y eso creo que para la audiencia del Cato es muy importante tenerlo presente. Chile no tuvo un problema solamente de diseño político o de faltas de acuerdos. De hecho, hubo muchos acuerdos, pero malos acuerdos, ¿ya? Y lo que se instaló fue un deterioro en la convicción de que es la libertad, la innovación, el emprendimiento y buenas reglas del juego las que generan bienestar y progreso. Ese país tuvo su culmine, diría yo, cuando llega la elección del año pasado, en noviembre y diciembre, con niveles, uno, de criminalidad muy altos, ¿ya? Criminalidad muy alto, distinto a lo que este país estaba acostumbrado. O sea, si tú miras los indicadores de Chile hoy día,
tú me vas a decir que no te llaman tanto la atención, pero respecto a la experiencia que tenían los chilenos en materia de criminalidad, el deterioro es muy fuerte. En segundo lugar, con una inmigración descontrolada y que ha sido muy vinculada también en el análisis a una sensación de falta de orden y también de vínculo con inmigración y delito, lo que siempre es complejo. Y una tercera situación que es una economía que no crece. ¿Ya? Y además, a esta época ya llevamos más de 41 meses con desempleos superiores al 8%, con niveles de empleo informal muy altos y por lo tanto con una economía muy rígida y estancada. Ese es el país que encontró el presidente Kast. Ahora, cuando vos decías que se habían alcanzado malos acuerdos, me interesa esa beta de tu discurso porque es algo que también se ve en otros lugares quizás, ¿no? Pero Chile solía ser hasta por lo menos 2019, 2018 o antes incluso también un ejemplo de lo que había salido bien en América Latina, ¿no? Había sido un caso de éxito liberal en la región porque los acuerdos habían sido buenos, ¿no? Por eso Chile era un modelo que otros países miraban. Entonces, creo que la pregunta es, hoy, incluso luego de esta década de estancamiento, y ahora después podemos hablar sobre el gobierno específicamente y sus desafíos de acá en adelante, ¿hoy Chile puede seguir, sigue siendo ese referente para el resto de América Latina? ¿O esos malos acuerdos no se pueden revertir tan fácilmente y no hacen que Chile sea un ejemplo para el resto? Mira, mi visión es la de un optimista racional, ¿ya? En términos de, yo creo que las buenas ideas van a perseverar en el tiempo. En la medida que exista batalla por defenderlas y promoverlas, no se van a defender solas. En esto quiero hacer un comentario quizás que puede ser un poco político. El mundo de las ideas económicas que se desarrolló en Chile creo que durante mucho tiempo pensó que solo los resultados iban a bastar para legitimar en la ciudadanía un esquema económico. Y quizás se dejó de explicar la importancia de la libertad, de limitar el poder del Estado, de otros temas. Y por lo tanto, yo soy optimista que en la medida que esa actividad se desarrolle sistemáticamente y con más fuerza hacia el futuro, se puede ir retomando. Va a ser difícil, sí, porque los cambios en los países de ingresos medios son siempre muy difíciles y los costos de transacción son altos. ¿Ya? Ahora, a la pregunta que tú hacías de por qué, cuáles fueron esos acuerdos, repasemos algunos temas. No todos fueron con total acuerdo, pero déjame poner algunos ejemplos. El año 2014 hubo una reforma tributaria en el gobierno de Bachelet que trató de recaudar 3 puntos del producto. Esa fue una reforma tributaria que detuvo violentamente la inversión, que recaudó mucho menos y que detuvo la actividad económica. Fue un golpe muy fuerte. Veníamos de un periodo donde venían subiendo los impuestos, primero por el terremoto, que se fue transitorio, se fue quedando, y esto lo siguió subiendo y generando un deterioro del ahorro privado muy fuerte. En segundo lugar, hubo cambios al sistema político. No fue unánime, pero hubo un acuerdo bastante amplio, porque había que modificar la constitución y después el sistema electoral, y pasamos de un sistema que elegía a 2 parlamentarios por distrito, ¿ya? A un sistema proporcional. ¿Qué pasó rápidamente en Chile? Lo que pasó es que de tener un sistema donde habían 7 partidos políticos, 2 grandes coaliciones, pasamos a tener en una sola elección veintitantos partidos políticos con representación en el Congreso, 3 o 4 coaliciones y por lo tanto costos de transacción muy altos y una política que le hablaba a cada uno de los nichos, ¿ya? No le hablaba a audiencias más amplias. Tercer tema, hubo modificaciones también en materia laboral. Se aprobó la ley de las 40 horas, que redujo la jornada laboral en un periodo gradual de 44, 45, 40 horas, que lo que ha significado un costo para el costo del empleo mucho más alto, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Imagínate actividades, por ejemplo, también hospitales, modelos educativos, instituciones, el comercio que tienen que estar atendiendo permanentemente, eso le subió un costo en un porcentaje muy alto del empleo. Se han aprobado, en el fondo, legislación laboral como lo que se conoce ley Carin, que es denuncias por acoso o violencia laboral que han sido instrumentalizados de mala manera en estos pocos años de implementación y han significado también un deterioro en las relaciones laborales, una burocracia estatal más alta y conflictividad. Y agrego también que han habido acuerdos amplios en otros aspectos como la educación escolar, la gratuidad en la educación superior, que sin duda en su conjunto han sido un retroceso. Y si yo pudiera poner como un ícono, Marcos,
de lo que ha sido el deterioro de Chile para lo central de su capacidad de progresar, es que hay que recordar que Chile fue exitoso cuando tuvo instituciones sólidas y cuando se preparó para ser una economía abierta para competir en el mundo. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades principales de exportación, cobre y otros minerales, salmón, cerezas, ¿ya? Y otros recursos naturales requieren facilidad para desarrollar proyectos, porque son proyectos que impactan el medio ambiente, pero que tienen las medidas adecuadas. En Chile se generó una industria de lo que llamamos la permisología, y la permisología ha detenido proyectos que debieran aprobarse en 3 o 4 años a décadas y décadas y media. Y ese ha sido, yo diría, un entorno que ha habido cierto acuerdo y no se ha desmantelado y se están dando los primeros pasos para eso. Ernesto, lo que estabas describiendo parece ser como un enjambre de retrocesos en distintas áreas de lo que fue en su momento el modelo económico que le acarreó a Chile tanto éxito o tanto progreso. Y la pregunta es si los pilares de ese modelo pareciera, viéndolo desde afuera, que resistieron el embate, pero digamos, frente a todo este enjambre de regulaciones, leyes, normas que han ido cambiando y afectándolo, ¿cuáles deberían ser las prioridades de este nuevo gobierno? O sea, entendemos, también nos podrías contar un poco de lo que ya está en curso, por ejemplo, la reforma tributaria que se ha anunciado, y mencionaste pues que este fue uno de los retrocesos importantes durante la época de Bachelet, pero ¿qué otras deberían ser las prioridades para que este modelo económico pueda recuperar el dinamismo en el crecimiento? Gracias, Gabriela. Mira, lo primero es que yo creo que los pilares se mantienen en lo fundamental. Nosotros tenemos instituciones sólidas, hay contraparte al poder, tenemos un Banco Central autónomo, tenemos un sistema de precios libres, y lo que creo que donde tenemos un desafío central es quitar atribuciones al Estado, ¿ya? Y capacidades de decisión en ámbitos que son propios de las personas y de la sociedad civil. Creo que hay demasiada interferencia. Desde ese punto de vista, creo que hay dos agendas centrales de este gobierno que las está llevando adelante de buena manera. Por una parte, la agenda económica y por otra parte, la agenda de seguridad y combate al crimen organizado. Me voy a detener en las dos. Respecto a la primera, se aprobó recientemente, en estos días, el proyecto de reforma tributaria, lo que el ministro Jorge Quirós ha llamado la mega reforma. Esa mega reforma es una reforma que incorpora varios elementos. En primer lugar, lo que incorpora es una rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, que eso es significativo para Chile porque es la primera vez en 4 décadas donde hay una rebaja de impuestos relevante. Entonces, para quienes creemos en la libertad, el emprendimiento, en el fondo, en el poder limitado, este es un hito fundamental. No va a producir un efecto inmediato, pero es un cambio en la trayectoria y los cambios en la trayectoria importan. En esa reforma adicionalmente hay simplificaciones de permisos, ¿ya? Y medidas para poner incentivos a que si es que se van a rechazar ciertos permisos eso tenga costo. Hubo un problema en el Tribunal Constitucional, pero el espíritu va en esa dirección, simplificar. Se estableció lo que se llama la invariabilidad tributaria. Si tú haces inversiones sobre 50 millones de dólares, sobre 100 millones de dólares, sobre ciertos umbrales, tú puedes firmar un contrato con el Estado con una prima, ¿ya? En el fondo un impuesto con una prima, para que no te cambien las condiciones por futura legislación tributaria. Eso ha sido muy importante en la historia chilena, especialmente con proyectos como de inversión en minería y en otros recursos, y esta reforma viene con otros elementos adicionales y esto lo va a proteger. Entonces, este es como el primer marco estructural que va a ayudar a fomentar mayor certeza y mejores condiciones para retomar niveles de inversión y que se puedan despejar más rápido los proyectos. ¿Ya? Junto con esto vienen dos tipos de medidas adicionales económicas. La primera es una disciplina fiscal mucho mayor. Chile creó el año 2000 la regla de superávit fiscal, es decir, teníamos que ahorrar 1 punto del producto cada año. Se fue disminuyendo a medio punto y después a finales de esa década quedó en balance estructural. Pero ya llevamos más de 10 años donde un país como nosotros, que tenía finanzas ordenadas y otro, está generando un déficit efectivo y estructural cada año. Y el ministro de Hacienda lo que dice es que vamos a ordenar la casa y vamos a poner disciplina. Por lo tanto, hay un plan de ahorro fiscal significativo en mejorar la calidad y la cantidad del gasto público. Y lo segundo
es que viene ahora una agenda de reformas más específica, ya no a nivel de las finanzas públicas, sino que más específica, y menciono dos ejemplos concretos. Una reforma al mercado de capitales, que en Chile ha sido fundamental para poder mantener el ahorro de los pensionados y también para financiar el desarrollo de las empresas, poniendo un nuevo impulso para que Chile pueda ser sólido en eso. Y lo segundo, una agenda de modificaciones laborales para que el trabajo pueda ser más flexible y adaptable a una economía que ha cambiado. Eso en la materia económica. Creo que hay una agenda correcta. Y el ministro y el presidente lograron algo muy especial, que es aprobar una reforma muy grande en solo 100 días desde que se ingresó. Eso es una señal de dirección y de compromiso. Obtuvieron los votos. Y lo segundo es la agenda contra el crimen organizado. La noche en que se aprobó la reforma económica, el presidente hizo una cadena nacional anunciando una agenda de reforma para combatir el crimen organizado y el terrorismo y dar mayor sensación de seguridad y de empoderamiento a las policías y a la autoridad. Eso podemos conversarlo con más detalle si quieren, pero eso es una agenda que está hoy en desarrollo y que creo que va a ser valiosa para la ciudadanía, porque la reforma económica se va a demorar un poco más en producir efecto. ¿Ya? Hubo un cambio de trayectoria, certeza para los inversionistas, decisión correcta. Poco resultado todavía en el bolsillo de la familia. Estoy de acuerdo que esta nueva dirección es significativa para Chile y debemos, antes de hablar de las diferentes reformas que se están contemplando, me gustaría volver a lo que habías mencionado, que es que en los últimos 10, 15 años Chile se ha desviado de lo que era su camino de libertad económica y ahora, después de muchas décadas, parece que está volviendo a profundizar en esa dirección. Este, a propósito de eso, la pregunta es que, desde tu punto de vista, ¿por qué hubo un estallido en el 2019 y que obviamente con la elección de Cast parece que los chilenos han optado a volver a la libertad económica y a la sociedad libre? Este, pero se ha superado del todo, como para poder apoyar estas reformas, debe haber un consenso en la sociedad. Se ha superado esos sentimientos de 2019, porque en ese entonces la narrativa era Chile se dio cuenta que hubo 30 años de un modelo que ha fracasado y evidentemente no es así y evidentemente los chilenos hoy no piensan eso. Pero eh, ¿qué tanto se ha superado ese momento? Ian, tú tienes razón en que la narrativa de ese momento fue en esa línea. Es más, yo sí la puedo incluso afinar un poco más. Esto, el día de la violencia, el día que parte la violencia, había subido 30 pesos, como 30 centavos de dólar americano, la tarifa del metro, ¿ok? Entonces, hubo personas saltándose los torniquetes del metro, como ha pasado en otras partes del mundo, pero después vinieron los incendios. Y la consigna era, no son 30 pesos, son 30 años. ¿Ya? Esa era como la consigna, tratando de decir que había un sistema económico que lo que había hecho era provocar injusticias y abusos, lo cual es totalmente falso. Mi evaluación de lo que pasó en octubre del 2019, y es 19 como tú dices, yo había dicho 2018 por error, pero es 2019, es en el fondo el despertar de una generación que vio frustrado su progreso porque Chile dejó de crecer. Claro. ¿Ya? En el fondo son personas jóvenes y personas de distintas edades que habían vivido con el anhelo de estudiar, trabajar y que el progreso iba a estar, pero como Chile se detuvo en su crecimiento económico por malas decisiones, dejaron de ver esa esperanza hacia adelante. Esas generaciones entre el año 2019 y siguiente son de las generaciones donde el bienestar de los hijos puede que sea un poco peor que los padres, por primera vez en la historia chilena en muchas décadas. Y por lo tanto es fundamental tener un buen diagnóstico de lo que pasó. Yo en eso está a disposición y Marco se puede llevar una copia después del libro que publicamos en Faro,
el año antepasado que se llama Anatomía del Octubre Chileno. Esto ocurre en octubre de 2019 y es un análisis que hicieron profesores de Faro, de la Universidad del Desarrollo, en economía, en filosofía, en historia, en instituciones, en política, una mirada al fenómeno de lo que pasó en octubre y una lectura más serena 5 años después. Y el elemento central de acá es que en el fondo hubo un deterioro económico de expectativas acompañado de una narrativa o lenguaje del mundo muy de izquierda y en el fondo identitario que permeó, porque había una frustración. Eso se llevó en las primeras horas al debate sobre las pensiones, ¿ya? Y luego se derivó al debate constitucional como una forma de decir, si no puedo obtener el resultado que quiero en el debate normal, voy a cambiar la constitución para poder tener a través de eso el poder. Es una manera de constitucionalizar la agenda. Y en el caso de las pensiones, Ian, lo que pasó fue que nuestro modelo de pensiones, en el fondo que está muy bien diseñado, tenía dos desafíos. Uno, que era responsabilidad del mercado del trabajo, que era que hubiera trabajo para que las personas pudieran ahorrar y cotizar. Y eso, con las rigideces laborales que se integran a partir del año, de finales de los años 90, empieza a deteriorarse y por lo tanto empieza a haber subcotización, lagunas previsionales y otro. Entonces el mercado laboral no hizo su rol. Y en segundo lugar, la política no adaptó el sistema de pensiones a los nuevos desafíos. Mayor longevidad y por lo tanto cambiar la edad de jubilación y por lo tanto también subir las cotizaciones y eso recién se está haciendo ahora y no de la manera más óptima. Entonces, en resumen a la pregunta que tú haces, yo creo que lo que hubo fue una frustración del no progreso, ¿ya? Entonces, si yo tuviera que decirlo en mis palabras, las personas, sin declararlo así, lo que decían es, me quitaron mi modelo. ¿Ya? No es que en el fondo no me guste el modelo, no me llegó aquello que estaba porque lo fueron cambiando. Y obviamente esto fue acompañado de una narrativa que no fue suficientemente contrarrestada y que yo creo que el mundo de la libertad, de los centros de pensamiento, de la discusión pública, sí lo ha ido haciendo en los últimos años de mejor manera, pero tiene mucho más por hacer también hacia adelante. Ernesto, hago un paréntesis mientras hablamos de la actualidad de Chile para preguntarte, ya que estamos hablando del libro publicado por Faro sobre el octubre chileno y más generalmente de la importancia de las ideas y de la narrativa, por así decir, si es, por así decir, una consecuencia de ese octubre que existe hoy Faro, por ejemplo, ¿no? Que es una institución muy novedosa y a la vanguardia, ciertamente, de la defensa de los valores liberales en Chile, por lo que Ian y yo hemos podido ver en los últimos días, y que además, bueno, tiene el respaldo de una universidad, ¿no? Con todo lo que eso implica. Si esa es la razón de existencia de Faro, por así decir, ¿no? Mira, Volver a valorar las ideas de la libertad. hay dos razones, Marco. Una es esa, que en el fondo nosotros nos damos cuenta que la, las decisiones públicas de las sociedades son el resultado en parte importante de las ideas que circulan. Y por lo tanto, si uno cree que hay ciertas ideas que deben tener preeminencia sobre otras, tiene que reflexionar sobre ellas, discutirlas, divulgarlas. Y en eso nos pasó que después de lo que pasó en Chile en octubre y del 19 y lo que vino después en el proceso constituyente era necesario. De hecho, Faro parte, se toma la decisión el año 2021 y partimos en abril del 2022. Somos muy nuevos, ¿ya? Y nuestro primer libro que editamos se llama El desafío indígena y la democracia liberal, donde hicimos por primera vez una mirada liberal clásica de que sí es compatible que haya distintos pueblos en una sola nación. En el fondo, ¿por qué? Porque en Chile se discutía en ese momento que Chile tenía que ser plurinacional. ¿Ya? Por todas las naciones. Y no lo somos. Somos una nación con distintas culturas y expresiones, pero en una unidad. Entonces, esa fue nuestra motivación. Esa fue la motivación externa. Había una interna, Marcos, que era que nosotros nos pasaba en la universidad que nuestros alumnos no solamente querían hablar de la solucionática, o sea, una solución, sino que querían entender mejor los problemas. Es legítimo que el Estado participe en educación y salud, o los privados participen. ¿Cuánta libertad tiene que haber para emprender y si eso produce efecto en el entorno? Esas conversaciones los jóvenes las estaban teniendo y nosotros no teníamos un espacio de reflexión para eso. Y por eso establecimos una unidad que es Faro en esta línea. Y un poco para quienes nos escuchen, la Universidad del Desarrollo es una universidad que es plural, pero no es neutral. Queremos escuchar todas las miradas, pero tenemos valores.
y esos valores surgen principalmente de la motivación de sus fundadores. El presidente de nuestro consejo directivo es Hernán Vigi, su primer rector, que fue mi padre, su rector actual, que es Federico Valdés, y los fundadores, son personas que creen que el progreso del país está en el desarrollo del capital humano, anclado en valores de libertad, emprendimiento e innovación, y por lo tanto saben que podemos aportar mucho a eso, y Faro es una expresión más en uno de los ámbitos de esa iniciativa y motivación. Bueno, yo iba a extender este paréntesis justamente para preguntarte o pedirte que nos digas un poco más de la universidad. Lo que no ha comentado Marcos y lo voy a comentar yo es que yo tuve la oportunidad de visitar por invitación de ustedes hace un par de semanas y me llevé la mejor impresión. Es un campus bastante moderno, es grande, es muy agradable, es agradable, la arquitectura es impresionante y el lugar también, además de lo que pasa dentro de la universidad. Y Marcos está pasando unas semanas como visiting scholar en Faro, así que quizás nos puede decir un poquito más de la universidad, porque por supuesto tiene muchos más años que Faro. Claro, la Universidad del Desarrollo surge el año 1990 y es una historia de emprendimiento. Era enero, diciembre del 89, enero del 90, y un grupo de amigos que se conocían por haber estado vinculados al servicio público, habían trabajado en el gobierno, en universidades y también en la empresa, decidieron hacer una universidad y no hacerla en Santiago, sino que hacerla en el sur de Chile, en la ciudad de Concepción. Y tomaron la decisión en enero, y lo más increíble, Ian, es que las clases partieron en abril, 3 meses después, con 100 alumnos en la carrera de ingeniería comercial. Ninguno de ellos vivía allá. Viajaban cada uno de ellos un día a la semana por el día para hacer clases todo el día, atender a los alumnos, etcétera. ¿Y por qué lo hicieron en Concepción? Porque en Concepción es una ciudad universitaria muy importante en Chile, pero que había sido cuna de ideas muy colectivistas y de ideas en el fondo con mucha centralidad en el Estado. Y por lo tanto había una oportunidad de ofrecer un estilo de educación y una mirada mucho más cercana y conectada a la realidad, a la empresa y a la innovación. Ese proyecto parte, como te digo, con 100 alumnos en ingeniería comercial, que es como la carrera de business en Chile. Y el año 99 decidimos venirnos a Santiago porque nuestros propios alumnos, cuando salían de Concepción y venían al mercado laboral de Santiago, no conocían a su universidad. Y bueno, ha pasado el tiempo, y el año 2001 hicimos una alianza con Clínica Alemana. Quienes nos escuchen en Chile saben que es la principal clínica privada en Chile de la corporación alemana. Y hicimos un joint venture para hacer una facultad de medicina en conjunto, que hoy día es una de las 3 mejores facultades de medicina de Chile. Y la universidad hoy día, para que te hagas una idea, está en Santiago y en Concepción. Tiene 18.000 alumnos de pregrado, 1.600 alumnos de posgrado, 7 doctorados, 23 magíster, veintitantas especialidades y subespecialidades médicas, 15 especialidades odontológicas, grupos de investigación muy significativos. Y somos un proyecto que está cada día avanzando en prestigio, y nuestra vocación es estar conectados a los desafíos del futuro desde la innovación, pero muy anclado en una mirada de la persona y de la sociedad que reconoce la libertad, la democracia representativa, el Estado de Derecho y el valor de la agencia humana para producir cambio. Yo quería volver a algo que se mencionó que mencionaste en dos ocasiones, el tema y creo que por eso la Universidad del Desarrollo tiene un énfasis tal vez en los valores, en esto de decir que no son, digamos que así tengan diversidad, no son neutrales. La pregunta es, a mí me da la impresión, ya viendo con una mirada más calmada y el beneficio de la retrospectiva, que lo que pasó en Chile tenía que ver también con la política identitaria que hemos visto en Estados Unidos. Y a los latinoamericanos, pues no nos sorprende mucho porque lo hemos vivido tanto en Chile como en Ecuador. Tenemos esta cosa del indigenismo y de la aspiración de un Estado plurinacional. Para quienes nos escuchan de otros países que tal vez no tienen esta problemática, yo quería que nos comentes un poco si bien eso ha sido algo que ha sido superado luego de todo el proceso traumático que tuvieron
de intentar hacer una nueva constitución, del cuestionamiento de la carta política, del modelo económico, si esta cuestión identitaria, esta cuestión cultural está superada o es una cosa que todavía es una batalla que hay que estar pendientes, sobre todo por la violencia que se ve en zonas rurales en países como Chile y también en Bolivia, Ecuador, digamos, por esta cuestión. En esta pregunta, Gabriela, tiene varias dimensiones. Déjame tocar algunas por parte. Primero, Chile ha tenido un desafío y una tensión muy fuerte en una zona del país, que es la macrozona sur, en torno a la región de la Araucanía, parte del sur del Biobío, por el conflicto de ciertas personas del mundo mapuche que han ejercido activamente la violencia y el terrorismo, ¿ya? Y que en el fondo tienen afanes separatistas, pero también de orden delictual, es decir, robo de madera, una industria en torno al crimen y al delito. En el fondo, y eso es un tema que Chile tiene que resolver mejor, es muy difícil y que se intentó hacer a través del reparto de tierra durante los 90, pero no es la herramienta adecuada y yo creo que la estrategia debe ser otra y en eso estamos, yo diría, con tarea pendiente. Una cuestión diferente es lo que pasó a partir de octubre del 19, donde las agendas identitarias se transformaron en algo que trató de monopolizar, en el fondo, la agenda y tratar de imponernos un Chile que no somos. Y eso se tradujo en el indigenismo que tú planteas, donde se nos trató de decir que éramos 13 naciones en Chile, cada una por cada pueblo indígena que haya tenido una historia, donde se trató de establecer una democracia feminista y paritaria. Yo quiero comentarles que las dos convenciones para los procesos constituyentes se eligieron con reglas de paridad de resultado. Es decir, si no salía mitad y hombre y mitad mujeres, era corregido el resultado, ¿ya? Y por lo tanto, en las redacciones de los borradores de constitución, en la primera sobre todo, se hablaba de una democracia paritaria. También se hablaba de un tipo de Estado diferente, ¿ya? Con una estructura distinta a la que tenemos y con sistemas judiciales reconociendo a las naciones distintas que se planteaban. En materia de medio ambiente, la primera convención del 2022 fue claramente una convención que habló del decrecimiento. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasó? Las primeras horas de estos planteamientos, el mundo general reaccionó con una mirada que uno podría tener un buenismo, como decir, oye, pero si no es tan grave, etcétera, hasta que lentamente las personas empezaron a entender las consecuencias que tenía esta política identitaria, que al final del día lo que hace es romper la igualdad de las personas ante la ley y establecer que un grupo tiene privilegios y hay alguien dentro de ese grupo que lo manipula. Y creo que empezó a haber respuesta, empezaron a articularse las ideas y hoy día creo que han sido varias de ellas desmanteladas en la ciudadanía, pero si tú lees el documento que publicó el Frente Amplio, para explicarlo, es el partido político del presidente Boric, que es la fusión de un grupo de izquierdas, ¿ya? Más identitarias y lo que en Estados Unidos podría ser un mundo wokeismo, digamos, de wokista. Lo que publicó hace semanas el Frente Amplio, se los voy a mandar después, no es muy distinto de lo que estamos hablando. Suaviza un poco el lenguaje, si tú quieres, después de haber sido 4 años gobierno y otras cosas, pero creo que la discusión de ideas respecto a estos temas se va a mantener en Chile y todo el mundo que tenga preocupación por esto debe estar alerta y debe seguir explicando, estudiando y contrastando. Ernesto, aprovechando que hablabas recién de algunas tareas pendientes en materia de terrorismo, que quizás se pueden englobar, quizás no, en el marco de una agenda más global de seguridad, y bueno, para volver también a una evaluación de estos primeros meses del gobierno, habías hablado sobre la mega reforma tributaria, económica, desregulatoria del gobierno de Kast. ¿Cómo es la agenda de seguridad? ¿Qué cambios hay en esta administración respecto de la anterior? También decías que quizás esos cambios se pueden notar más rápido, entonces, ¿cuáles pueden ser y cómo se pueden ver? Mira, en el caso de seguridad, es una agenda muy ambiciosa. Son 30 y tantas medidas distintas, por lo tanto solo voy a mencionar ahora algunas, ¿ya? Pero les comento que así como tenemos a un ministro de Hacienda muy empoderado, que lo hace bien, que es Jorge Quirós,
tenemos un ministro de Seguridad Pública que lo está haciendo de manera excelente. Él no partió del gobierno, él era ministro de Infraestructura, que se llama Obras Públicas acá, pero lo cambiaron de ministerio a los 2 meses y se llama Martín Arrau. Para que tomen nota porque es un nombre que creo que va a ser influyente en la historia chilena, en la política chilena. Es un ingeniero, fue intendente, es una persona que estuvo en la convención y tiene mucho método. Entonces, él lo que está haciendo, Marco, es identificar fallas en la operación para hacer ajustes de gestión y también cambios de incentivo en la legislación. Entonces, te voy a poner algunos ejemplos de cómo aborda en distintos niveles lo que está haciendo. Ejemplo uno, está proponiendo una modificación a la Constitución que la firmó ayer el presidente, todavía no la conocemos en detalle, que lo que establece es deber del Estado resguardar la seguridad pública. ¿Ya? ¿Por qué esto va a ser motivo de discusión? Porque la Constitución chilena hoy día habla de que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, pero eso normalmente tiene que ver con la defensa. Entonces, ellos lo que quieren es poner un deber del Estado para priorizar el deber de seguridad como un pilar fundamental. No hay libertad, no hay progreso sin orden y seguridad. Y por lo tanto, al llevarlo a la Constitución, le quiere dar una señal a los tribunales de justicia, a las policías y a otros de que esto es una prioridad y le quiere poner un énfasis. Va a haber un debate de libertades individuales, naturalmente, pero esa es una primera cosa, modificación constitucional. Lo segundo que quiere hacer es hacer cambios de incentivos. Entonces lo que quiere es revisar los beneficios sociales que van a los que puedan acceder las personas que han cometido delitos o han sido castigadas o sancionadas, de manera tal de establecer cambios en los incentivos no solamente a través de la norma penal, sino también a través de la política pública, desincentivar esa conducta hacia el futuro. Eso también va a ser materia de discusión. Un tercer ámbito que está en discusión es el control de las cárceles. El gobierno del presidente Kast en este aspecto ha seguido mucho el modelo Bukele de cárceles, ¿ya? En términos de rigor, de exigencia, esto tiene al mundo de la izquierda muy instalado, pero nosotros en Chile creemos que hoy día lo que sucede es que la cárcel es una escuela formal en el crimen, que los grados de libertad que tienen para hablar por teléfono, para manejar organizaciones, etcétera, es muy alto y por lo tanto intervenir eso va a ser una cuestión fundamental, desde cortar señales de celulares, establecer nuevos modelos de disciplina, en el fondo hacer más efectivas las condenas, ¿ya? Acá en Chile, el mundo del crimen habla que cuando los condenan a la cárcel, que me voy a la playa. Ese es el lenguaje que se utiliza. Y hay un cuarto punto que es el concepto de las organizaciones criminales. Chile tuvo durante mucho tiempo bastante delito, pero no tenía tanta presencia de organizaciones criminales. Y eso lo que hacen es reclutar a mucha gente joven y por lo tanto hay que combatir a esas organizaciones y sus recursos. Por lo tanto, ¿qué es lo que están haciendo, siguiendo ejemplos de Estados Unidos y otros países? Es generar un marco que permita identificar organizaciones criminales para que cuando se desarrollen los juicios, tú solo debas probar que esa persona pertenecía a la organización, pero no tengas que probar cada vez que existe una organización criminal. Es facilitar, por lo tanto, el proceso de investigación y tener más identificadas las organizaciones. Eso lo menciono como un conjunto de ejemplos en planos diferentes, ¿te fijas? Constitucional, administrativo, de temas judiciales, pero con una gestión muy fuerte del ministro Martín Arrau. Y esto debiera terminar, creo yo, en que si las ideas detrás de esto permean, va a haber un cambio en las percepciones sobre la autoridad que pueden ejercer las policías y también incluso los tribunales cómo hacen el enforcement de los cumplimientos e incumplimientos de las normas. Ahora, Ernesto, respecto de las modificaciones constitucionales que mencionabas, quizás para un público que no es chileno, que quizás no sabe cómo se pueden hacer, sobre todo teniendo en cuenta que hubo dos procesos constituyentes que fallaron en Chile recientemente, y también teniendo en cuenta que, según tenemos entendido, Kast no tiene una mayoría automática en el Congreso, por ejemplo. Entonces, ¿de qué se trata esta modificación constitucional que quizás en otro país sonaría como un gran cambio, ¿no? Nos explicaste el porqué semántico, digamos, cuál es la idea detrás, pero ¿por qué en la Constitución y qué tan fácil es hacer esto en la Constitución? Y si el hecho de que esté en la Constitución, evidentemente, va a hacer que, bueno, eso implique un cambio muy importante también en la praxis, ¿no? Mira, lo primero que quiero plantear es que Chile funciona con un sistema institucional, si nos vamos pirámide de Kelsen, digamos, donde tenemos la Constitución en la punta, digamos, y a partir de ahí viene la legislación y vienen las normas. La Constitución chilena, en el fondo, es una constitución importante,
se dicta el año 1980 y ha tenido muchas modificaciones a lo largo de los años. Cuando se hace el proceso constituyente, se modificaron los quórums para cambiar la Constitución. Antes, para cambiar la Constitución, tú necesitabas una votación más alta, necesitabas en las partes más importantes 2/3 de los votos. Ese quórum hoy día es más bajo, está en el rango de los 4/7, que es un poquito menos del 60%. ¿Ok? Entonces, si tú quieres hacer un cambio en la Constitución, lo puede presentar el presidente o lo pueden presentar los parlamentarios, pero necesitas obtener esos votos en la Cámara de Diputados y esos votos en el Senado. Para lograrlos, en este caso, el gobierno tiene que pactar con otros, tiene que convencer a personas de oposición. Por lo tanto, el desafío es grande. Sin embargo, Marcos, en temas de seguridad, es tal la demanda ciudadana que incluso para los votantes, para los parlamentarios de izquierda y el centro izquierda, puede ser difícil oponerse a estos cambios. ¿Por qué sería entonces, ese sería el mecanismo? Tiene que juntar 89 votos en la Cámara de Diputados de 155 y serán 29 de los 50 en el Senado o 30, no me acuerdo exactamente, pero y tiene que hacer un esfuerzo para lograrlo. Yo creo que lo puede hacer porque la seguridad ciudadana es un clamor muy fuerte. Ahora, ¿por qué es tan importante tenerlo en la Constitución? Porque eso ilumina los principios del ordenamiento jurídico, lo quieren establecer en lo que se llaman las bases de la institucionalidad, que son como los principios fundantes del orden constitucional chileno, y por lo tanto que la legislación se tenga que adecuar a eso, que los tribunales el Tribunal Constitucional y los jueces de la República deban reconocer ese elemento como algo central al momento de evaluar sus decisiones. Hay un consenso, parece, respecto a cómo tratar el tema de seguridad en el mundo político, pero probablemente menos con respecto a las políticas económicas que quiere promover el presidente Kast. Este, ¿qué, qué reformas pendientes hay en la agenda de Kast que, que son viables políticamente y los que van a ser más difíciles lograr? Yo estoy pensando en la reducción de los impuestos corporativos que se ha logrado de un 20%, pero no hace tantos años era 20 y no hace tantos años antes era 17 y no hace tantos años era 10. Este, o sea que en realidad para que Chile vuelva a ser lo que era hace 15 años, hay todavía mucho que hacer respecto a ese tema nada más. ¿Qué tanto se puede lograr bajo la situación política de hoy? Los gobiernos en Chile, Ian, tienen 4 años. Los momentos para hacer reformas relevantes son principalmente los 2 primeros años. Mm. Por lo tanto, el año 2027, 26 y el año 2027. El año 2028, en octubre, hay elecciones municipales y el año 2029 hay elección parlamentaria y presidencial en noviembre. ¿Ok? Por lo tanto, el ciclo para hacer reformas más relevantes es ahora y es durante el próximo año, cuando todavía no hay un ciclo electoral fuerte. ¿Cuáles son las reformas, en mi opinión, que debieran seguir a lo que ya se ha implementado? Es decir, dejo la mega reforma que ya está lista y dejo fuera la agenda del crimen organizado y orden público que ya les comenté. Yo creo que hay 3 reformas centrales. Una que es la reforma de mercado de capitales para seguir modificando incentivos al ahorro, a la inversión y el desarrollo de instrumentos que permitan hacer de Chile cada vez más un hub relevante en lo financiero, en la prestación de servicios financieros y en escalar el tamaño de su mercado y la capacidad de ahorro y de invertir. La segunda, y creo que en esa, como es una reforma más técnica, no va a haber una oposición de opinión pública muy fuerte, ¿ya? Y por lo tanto creo que los votos que se requieran, que no son de quórum muy alto, debieran poder conseguirse. Ya. Hay una segunda que creo que va a ser compleja, que es la reforma laboral. La reforma laboral lo que necesita es flexibilidad en la jornada, lo que necesita es facilitar la forma de contratación y despido, y eso va a ser más complejo en el Congreso, porque ahí los grupos de interés, los sindicatos, las asociaciones y otras sí generan presión, pero creo que vamos a ver cómo el gobierno logra instalar eso en la discusión pública. La reforma laboral también tiene, Ian, mucha decisión administrativa de la burocracia,
¿Por qué? Porque hoy día Chile, mucha de la norma laboral surge de dictámenes de la Dirección del Trabajo, ¿ya? Que es una entidad del Ministerio del Trabajo. Son como decretos administrativos o órdenes ejecutivas, si es que lo tomáramos en lenguaje más bien americano. Y esas se pueden modificar. ¿Ok? Claro. Entonces, hay un equilibrio, tienen que empujar reforma laboral con cambios en la ley y cambios administrativos. Ujú. Entonces, y la tercera, yo creo que lo voy a decir con estas palabras, es una modernización del Estado, ¿ya? Y reforma del Estado para facilitar la vida de las personas y de las empresas. Por lo tanto, esto quizás se discute poco, pero yo he estudiado mucho los temas de modernización del Estado. Pero ojo, no es para hacerlo más eficiente, porque yo no quiero un Estado eficiente, enorme y eficiente, sino más bien para identificar en qué ámbitos donde hoy día actúa el Estado no es necesario que lo haga. ¿Ya? Entonces, ¿dónde podemos eliminar ministerios o fusionarlos? ¿Cómo podemos modificar el estatuto de los trabajadores públicos de manera tal de generar mejores incentivos al esfuerzo y al desempeño? ¿Dónde podemos pedirle a los privados que actúen con más espacio que lo están haciendo hoy día? Esa es la tercera agenda que va de la mano de simplificar la permisología y también ver dónde podemos volver a limitar el ámbito de acción estatal. Nos vamos acercando al final de este episodio, pero antes de terminar, Ernesto, también quería pasar un poco al tema de las ideas y las actitudes y los estilos de este nuevo gobierno, ¿no? Más allá de las medidas y de las agendas de reforma que impulsa, mi pregunta general es, ¿cómo ves vos la actitud del gobierno, ¿no? Más allá de sus propuestas, si te parece que le importa la defensa de las ideas, que es lo que resaltabas hace un rato como particularmente importante y que faltó en Chile en los últimos años. A ver, voy a mezclar mi respuesta, Marco, a tu pregunta, incluyendo algo de ideas y algo de política, ¿ya? Y porque me gustan las dos cosas. Eh, a mí me tocó participar con el presidente Kast. Antes de que él fundara Republicanos, trabajamos juntos en la UDI. Él fue diputado 12 años de la UDI, fue vicepresidente conmigo cuando yo era presidente y tengo mucho aprecio por él y estoy convencido que sí le importan las ideas y el progreso. Creo que la agenda del gobierno es consistente con las ideas que el presidente tiene, que son de impulso económico y de seguridad, más que poner otros temas en discusión por ahora. Y ahí es donde ingreso con la política. Yo creo que Chile, y esto Marco, Gabriela, Ian, es mi convicción profunda, solo va a lograr volver a progresar en la medida que tenga dos o tres gobiernos seguidos de continuidad de ideas similares, con un rango quizás, si tú quieres, más amplio. En este caso, republicanos, quizás va a ser otro el día de mañana libertario, quizás otro de la UDI, etcétera, pero que puedan darle continuidad. Y en ese sentido, si tú me preguntas a mí, tan relevante como la defensa de la idea en la tarea del gobierno es hacer todo lo posible para que las condiciones económicas y seguridad estén bien, que permitan la reelección con un candidato de sus filas. ¿Ya? Y ese creo que va a ser un desafío central para el presidente Kast en su tarea futura. Porque si no, me temo que lo que va a pasar es que va a entregar las cuentas fiscales ordenadas, el país más seguro y va a volver nuevamente un grupo de izquierda más radical a desordenar esas condiciones y a tratar de retroceder. Por eso es que parte de esto es no solamente ciencia, sino también arte y combinar una buena articulación de ideas con una capacidad de transformar eso en mayoría para poder producir y mantener una línea de cambio. Bueno, es una preocupación que creo que tenemos todos en países donde se hacen reformas, ¿no? Como las tenemos los argentinos respecto de si el proyecto de Milei liberalizador es sostenible en el tiempo y cómo se hace para que se quede más tiempo, ¿no? Pero entonces, y con esto creo que vamos a hacer la última pregunta, supongamos que dependiera de vos de repente, Ernesto. O sea, si vos fueras el estratega del gobierno o un estratega liberal en este momento, y quisieras precisamente garantizar la continuidad de un proyecto que pueda volver a ser de Chile el referente liberal en América Latina, ¿qué harías? ¿Qué harías como hace el gobierno quizás o qué harías vos de manera diferente?
Yo creo que me hace una pregunta difícil sobre la que hay que pensar más, pero lo que te podría contestar ahora es que veo muy bien lo que se está haciendo en materia de cambios estructurales para generar crecimiento, inversión y seguridad, pero veo muy débil la voz y la fuerza para modificar la creación de trabajos nuevos, el mercado del trabajo, y para mostrar quiénes son los que hacen difícil que el país progrese. En el fondo, creo que si yo pudiera transformar en una causa el mercado, en el fondo, el hacer cambios laborales para que las personas tengan trabajo mostrando dónde están los topes. Si yo pudiera hacer una causa en la modificación de la permisología y las barreras al emprendimiento, mostrando dónde el Estado les estorba y transformar eso en una marea, lo haría. Esa sería mi recomendación para poder tratar de que las mayorías generen adhesión ciudadana a la agenda del gobierno y presionen a la política para poder votar y poner los votos para los cambios. Vamos a ver si eso se puede hacer, pero si pudiera sugerir algo, eso sería. Bueno, seguramente que ahí va a entrar también el trabajo de Faro, pero esperamos que la gente en el gobierno de Chile esté viendo este episodio, así, bueno, se puede reforzar lo que está un poco más débil. Muchísimas gracias, Ernesto, por darnos esta hora de tu tiempo y hablar con nosotros en el Cato Podcast. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del Cato Podcast. Gracias, Ernesto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy contento de estar acá. Que estén muy bien, gracias. Radio Centro y Centro Digital presentaron el Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.